el liderazgo de los laicos. Esa es un poco la reflexión que me habéis pedido y yo voy a adentrarme en ella. Bueno, voy a comenzar por una cita que me ha llamado la atención preparando esta charla. Es una cita de James Malone, el autor de ese libro Una renovación divina, que es un libro pues conocido sobre qué pasos dar para que nuestras parroquias sean misioneras, ¿no? Bueno, pues este hombre en ese libro dice lo siguiente: la crisis principal de la Iglesia de nuestro tiempo es de identidad. Y en segundo lugar, crisis de liderazgo. Dice esto. Pues una afirmación que es arriesgada, pero que yo creo que tiene una gran verdad y en la que yo voy a un poco apoyarme, ¿no? La crisis principal es de identidad, pero también después se añade la crisis de liderazgo. Las dos cosas están bastante unidas, obviamente, ¿no? Obviamente, porque si tú no tienes una fuerte identidad, ¿qué liderazgo vas a tener? Pero sí, podría ser que uno tuviese una identidad fuerte, pero le faltase el liderazgo. Eso sí que sería posible, ¿no? Entonces quiero subrayar cómo tanto la identidad, o sea, tener claro, ¿no?, cuál es la identidad de un cristiano, tanto la identidad como el liderazgo se desprenden de la vocación bautismal, que tenemos. Es cierto que muchas cosas que yo voy a decir en esta reflexión sobre la crisis de liderazgo se podrían decir indistintamente de los laicos, de los sacerdotes, de los religiosos y de todos. Es cierto, porque obviamente la crisis es compartida, aunque también en esta reflexión especificaré algunos aspectos que creo que son referidos especialmente a los laicos. Digo que el liderazgo, al igual que la identidad, mi identidad y mi vocación al liderazgo, se desprenden de la vocación bautismal. En el sacramento del bautismo, el sacerdote se dirige al bautizando con estas palabras: eres sacerdote, profeta y rey. Tú eres sacerdote, profeta y rey. Es decir, estás identificado con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Tu identidad se traduce en una triple misión en esta vida, que incluye, fíjate bien, la vocación de reinar con Cristo en medio de este mundo. Pues fíjate, pues si es una vocación al liderazgo. Jesucristo tenía un liderazgo. A ver, hay que especificar qué se entiende por esa palabra, que ahora lo haremos, ¿no? Pero es obvio que Jesucristo tenía un liderazgo. Y nosotros estamos llamados, por esa vocación bautismal, a reinar con Cristo en medio del mundo, a ser también profetas en medio del desierto. Es decir, que el liderazgo cristiano no debe de ser entendido como una mera cualidad humana, sino como una vocación bautismal. Digo esto porque generalmente la palabra liderazgo la solemos utilizar más como este es tímido, este es tal, este tiene vocación de líder. Entonces solemos confundir la vocación al liderazgo con una tendencia psicológica, que es atrevido, es echado para adelante. A ver, no es lo mismo unas características psicológicas que una vocación sacramental. Y aquí estamos hablando de una vocación sacramental. Por ejemplo, una persona tímida, retraída, ¿tiene vocación sacramental al liderazgo? Claro que sí. O sea, digamos, las características psicológicas no anulan la vocación sacramental al liderazgo. Estamos llamados, lógicamente, a desarrollarlo, y quien tenga sus timideces, etcétera, pues lógicamente ahí tendrá un campo de entrenamiento potente para desarrollar a cabo esa vocación. Pero la tiene que desarrollar todo el mundo, independientemente de su carácter de partida, de sus limitaciones. Cada uno lo desarrolla desde donde está, desde su situación. Pero estamos llamados a desarrollarlo
cada uno dentro de su estado de vida, y partiendo de los condicionamientos psicológicos y educacionales. Voy a matizar algo. El concepto cristiano de liderazgo no es sinónimo del ejercicio del mando. No es tanto una potestas, sino una autoritas, una autoridad moral. No es cosa de potestas, sino de autoritas. Hay personas que pueden tener potestad, pero no tienen autoridad moral, no tienen autoridad de liderazgo. Entonces, no se refiere tanto a la potestad, se refiere a la autoritas, a la autoridad moral. Precisamente una de las grandes desgracias que tenemos es que hay muchas personas con potestad que no tienen autoridad moral. Vamos, no quiero empezar a poner ejemplos, pero vamos, que los tenemos todos en la mente. No estamos en Sexto Continente y no voy a concretar mucho, pero vamos, que es que no hace falta, Entonces, ¿qué es liderazgo, no? Es la capacidad de incidir en nuestros hermanos, de ser significativo, de ser sal y luz. Eso es liderazgo. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Madre, eso sí que es un liderazgo, ¿no? Eso sí que es incidir, ¿no? Eso sí que es ser fermento para transformar el mundo. Entonces, subrayo, no es cuestión de potestas, es cuestión de autoritas. Y esto, para que pueda realizarse, tiene mucho que ver con la autenticidad. ¿Qué es lo que te da autoridad moral? ¿Qué es lo que te da capacidad de ser sal, de ser luz? En gran medida, lo que hoy en día llamamos como autenticidad. Curiosamente, creo que en nuestro tiempo, uno de los valores que nuestros jóvenes más destacan a la hora de ver cómo una persona les resulta como una referencia, les resulta atrayente, es ver en alguien autenticidad. No ver doblez, no ver doble vida, sino autenticidad. Posiblemente sea una de las características de nuestro tiempo. Quizás, ¿por qué? Pues porque hemos tenido tantas decepciones, tantos líderes que han caído, tantas cosas, que dice uno, ¿habrá alguien del que me pueda fiar? ¿Habrá alguien que sea para mí un punto de referencia que no me falle? Pues sí, el liderazgo supone autenticidad y existe una gran crisis de autenticidad. Una gran crisis. Esa frase de James Malone, ¿no? Que el problema principal en nuestra iglesia es la falta de identidad y la falta de liderazgo. Se puede aplicar también al mundo, se puede aplicar al mundo a nivel político. A nivel político, pues yo creo que vemos dos tipos de políticos en este momento, ¿no? Por desgracia. Los que son políticamente correctos, los que son abanderados del nuevo pensamiento dominante, del pensamiento único, y quizás quienes están en contra de estos, pero desde populismos y no desde un pensamiento coherente. Si me permitís, voy a poner un ejemplo concreto. Me voy a ir un poco lejos para que así no sea tan... A ver, vamos a Estados Unidos. Y uno ve a Biden abanderado de lo políticamente correcto y ve a Trump, ¿no? Y dice uno, madre mía, a ver, pues es que, madre mía, si tenemos que elegir entre esto, madre mía, pero que una nación como Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, tenga que elegir entre esos dos personajes y no hay alguien más maduro, no hay alguien más íntegro, pero ¿qué es eso tú? O alguien no que está vendido a una ideología absolutamente impostada, ¿no? Como es la ideología de género y todo ese pensamiento que es Biden, ¿no? Casi incluso además, pues fijaros, con unos problemas psicológicos increíbles para acceder a ser presidente del gobierno, ¿no? Y alguien, por otra parte, no, sí, que está en contra, pero a ver, pero no basta con estar en contra. O sea, hay que tener madurez, hay que tener un pensamiento íntegro, coherente, integridad de vida.
sea, este es un problema. Aquí tenemos faltas de liderazgos. Faltas de liderazgos claramente a nivel político, a nivel internacional. Y eso hace, ante esas faltas de liderazgo, que muchas veces pues, nuestros jóvenes pues, se refugien en liderazgos que son evanescentes, en un youtuber, en un no sé qué. Madre mía, claro. Pues porque no existen figuras de liderazgos que sean verdaderamente auténticas, que sean coherentes, y entonces buscamos figuras de referencia en cualquier esquina. Es increíble, ¿no?, que mi punto de referencia pues esté en un modelo de redes sociales, en un no sé qué, pero madre mía, ¿pero qué punto de referencia es ese? Yo a veces cuando veo a los jóvenes digo, yo quizás en mi juventud mi punto de referencia, alguien era San Francisco Javier, ¿no? Claro, es que cambiar San Francisco Javier por el youtuber de no sé qué, a ver, es que es un poco fuerte eso, ¿eh? O sea, aquí hay una crisis de liderazgos tremenda. Lo digo a nivel político, pero también creo que es a nivel eclesial. También a nivel eclesial lo tenemos, porque por desgracia nos dejamos arrastrar por los parámetros de este mundo. Y cuando se habla de la Iglesia, se habla en parámetros totalmente ajenos a nuestra identidad. Entonces, que si conservadores, progresistas, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué lenguaje es ese que se nos ha filtrado? Que de alguna manera vacía de contenido totalmente la palabra profética. ¿Pero qué es eso? Hemos tragado, ¿no? Criterios ajenos a nuestra identidad. Y entonces nos faltan liderazgos, ¿no? Pues porque tenemos el problema de la secularización interna. Entonces, insisto, la clave está en esa autenticidad que el mundo añora. Autenticidad que el mundo añora. Ahora voy a dar un paso más. El mundo que añora autenticidad tiene que descubrir que la autenticidad no es otra cosa que la santidad. ¿O qué? ¿O son dos cosas distintas? Yo hace, ya serán 4 años, así que no sé cómo pasa el tiempo, pude publicar un libro que tiene como título Dios te quiere feliz, que es como decirte Dios quiere que seas santo, pero te lo digo de otra manera, que es lo mismo. Entonces, ser auténtico y ser santo es lo mismo dicho en activa, en pasiva o en perifrástica, pero es lo mismo, porque no existe otra forma de autenticidad, igual que no existe otra forma de felicidad que la santidad. Esta es la clave, ¿no? Nuestra llamada a la santidad. La autenticidad no es una pose, no es una estrategia, es ser lo que Dios quiere que seamos para la vida del mundo. Soy de Cristo, luego soy santo, y es la identidad. El liderazgo es la identidad en acción. Eso es el liderazgo, la identidad en acción. Si yo soy Cristo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, pues entonces la identidad en acción. Anda que San Pablo no era líder, pues menudo líder era San Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo vivía en él. El liderazgo es la identidad en acción. Es vivir la vocación que Dios nos ha dado en plenitud. Dios pensó en nosotros para los demás. Yo soy de Cristo y de Cristo soy para el mundo. Soy para los demás, no me poseo en propiedad. Soy de Jesús, soy para los demás. Esta es la clave del liderazgo, inseparable de la vocación a la santidad, ¿no? Por ejemplo, fíjate, estoy pensando ahora mismo en Madre Teresa de Calcuta, que en teoría una religiosa que se dedica a cuidar a los últimos, a los pobres, no parece, por el lugar que tiene dentro de la Iglesia, que sea un lugar muy de liderazgo, ¿no? ¿O qué? A ver, mayor liderazgo que ese no sé si hemos tenido. O sea, fijaros bien. Por eso digo yo que el liderazgo no es cuestión de potestas, sino de autoritas. Menudo liderazgo el de Madre Teresa, ¿no? ¿Quién dijo aquella famosa frase, yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo? Dios pensó en nosotros para los demás. Luego, insisto,
El liderazgo es la identidad en acción, y la identidad es soy Cristo, y soy Cristo para dar la vida al mundo. Entonces, el verdadero liderazgo es el ejercido por los santos. Ellos son los verdaderos influencers, palabra que hoy en día se acuña, ¿no? Y se repite. Le tengo un poco de paquete a esa palabra, os voy a reconocer, lo de influencers, ¿no? Pero bueno, si es cierto que he dicho también en la charla, y no me voy ahora a contradecir, he dicho que el liderazgo es influir, ser sal, ser luz, ¿no? Cualquier otro liderazgo que olvide, ¿no?, esa necesidad de vivir en santidad, pues es absolutamente falso. Un liderazgo que es un espejismo. Y además que lo más probable es que termine mal, porque la doblez, la falta de autenticidad, tarde o temprano quedan patente. Y entonces vienen las decepciones de las personas, ¿no? Bien, pues este es mi punto de partida, ¿de acuerdo? Ese es en el fondo me podía retirar ya, porque he dicho lo sustancial. Ahora voy a desarrollar un poco dónde y cómo el laico vive su liderazgo, dónde y cómo lo vive. Decíamos antes, ¿no?, que cuando somos bautizados se nos dice, eres sacerdote, profeta y rey. Luego vivimos el liderazgo participando de la misión sacerdotal de Cristo, participando de la misión profética de Cristo y participando de la misión regia de Jesucristo. Participando de la misión sacerdotal de Jesucristo. ¿Qué significa que yo participe de ese ser sacerdote? Como laico, como bautizado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 901, nos lo dice con mucha concreción. Dice, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen, que nosotros ofrecemos con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores en todas partes, llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. Esta es la espiritualidad sacerdotal. Es decir, hacer de mi vida, de todos los acontecimientos de mi vida, hacer de todo ello, el lugar en el que yo ofrezco mi vida a Dios. Todo acaba siendo impregnado de Jesucristo. Todo, incluso nuestros momentos duros y difíciles, todos ellos son cristificados y son ofrecidos al Padre. En nuestra vida todo forma parte de esta ofrenda, de esta santificación del mundo. Hay una oración clave para esto. A mí hace poco me hicieron una entrevista en una revista de esas, creo que era la revista Misión se llama. Y en la entrevista, me preguntaron, ¿cuál es su oración favorita? Y yo no lo dudé. Dije, mi oración favorita es el ofrecimiento diario de nuestras obras, el ofrecimiento del apostolado de la oración, que lo voy a leer, porque creo que es una oración clave y determinante para vivir esta espiritualidad de nuestra unión a Cristo como sacerdotes. Dice, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones,
por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestra familia y sus necesidades. A ver, esta oración que yo la hago todos los días, hoy también la he hecho, por cierto, ¿no? Esta oración creo que está poniendo en el acento de que toda mi vida, todo lo que hoy, este regalo que Dios me da de estar con vosotros hoy y todo lo que venga después, forma parte de mi vocación sacerdotal, de mi ofrenda. Yo vivo mi vida sabiendo que es una ofrenda, que es el aspecto sacerdotal. Cristo ofrece un sacrificio al Padre. Yo de toda mi vida hago un sacrificio ofrecido a Dios Padre. En mi vida no se desperdicia nada. Todo forma parte de una ofrenda. Me acuerdo que cuando era pequeño, y a veces mis padres me decían, ¿no? Cuando teníamos un niño tiene muchos, podríamos decir, muchos reveses, o sea, muchos momentos de incomodidad, ¿no? Y entonces te decían, a ver, ofrécelo. Y me acuerdo que, claro, de tanto escuchar ofrécelo, un poco te rebotabas, bueno, ofrécelo, ¿no? Pero yo he comprendido que en aquello que me decían así tan fácilmente, no, venga, ofrécelo, no te quejes y ofrécelo, ¿no? No te quejes y ofrécelo. Claro, con el paso del tiempo yo me he dado cuenta, es que aquello que me decían y que a mí me fastidiaba un poco, es la clave de todo. O sea, en mi vida nada se desperdicia. Nada se desperdicia. Todo está llamado a ser una ofrenda al Padre. Entonces, ¿cuántas ofrendas desperdiciamos? ¿Cuántas ofrendas desperdiciamos? ¿Cuántas quejas? ¿Cuántas, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿cuántas faltas de conciencia de que todo lo que acontece es el escenario en el que Dios ha querido que tú te santifiques y que contribuyas a la santificación del mundo? Por eso creo que esta oración del ofrecimiento diario pues es de una gran ayuda. Yo por lo menos cada mañana en ella me renuevo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. ¿Yo qué puedo hacer hoy? ¿Voy a redimir el mundo? ¿Tú? Vamos a ver. No sé, ¿no? Pues no está mal, ¿eh? No está mal. Ayer o antes de ayer salió a los medios de comunicación el fallecimiento de un hombre que ha estado no sé cuántos años metido dentro de un pulmón pues artificial, ¿no? Metido en una máquina, no sé si 30 años, una persona, un abogado, pero metido en una máquina, pero cerrado en ella, ¿no? Solamente con la cabeza fuera. Y es increíble con qué espíritu lo ha vivido. Lo ha vivido, ¿no? ¿Qué ha hecho ese hombre toda su vida metido en una máquina con la cabeza fuera? Pues colaborar con Cristo en la redención del mundo. ¿Te parece poco? Vamos. O sea, esto tenemos que descubrirlo. Sin esto no hemos entendido nada. Sin esto hablar de liderazgo y tal, que no, hombre, que no hemos entendido nada. Tenemos que partir de aquí. El liderazgo parte de lo que yo llevo entre manos. Porque si no, uno pensaría que para ser líder tengo que cambiar de escenario en mi vida. Que no tienes que cambiar de escenario. Tienes que partir de lo que Dios ha puesto en tus manos y hacer de ello una ofrenda al Padre, ¿no? Entonces, claro, esto supone que yo me dé cuenta que yo participo, ¿no? de la gran misión que Cristo ha recibido del Padre para ganar almas para Dios. La meta de mi vida es ganar almas para Dios. Os voy a leer una cita de Benedicto XVI, que para mí es una bomba de cita. Es de las expresiones que más me han ayudado en mi vida, ¿no? Dice él: Jesús predicaba por el día y de noche rezaba. No podemos ganar nosotros los hombres, debemos obtenerlos de Dios para Dios. Todos los métodos de evangelización están vacíos si no tienen en su base la oración. Ahí es nada, ¿eh? A ver, o sea, se trata de ganar almas para Dios. Y entonces eso tiene que acontecer también en ese silencio, en esas noches en las que Jesús se retiraba a hacer oración y oraba por los suyos y al Padre le oraba por quienes se les han encomendado. Vosotros, por ejemplo, catequistas, estáis ejerciendo vuestro liderazgo cuando a Dios le presentáis a los niños que se os han encomendado y uno por uno los vais presentando y oráis por ellos, como cuando Jesús por las noches oraba por sus discípulos.
Eso forma parte de nuestro liderazgo. Bien, he dicho en primer lugar, ¿no? ¿Cómo y dónde, ¿no? El laico vive su liderazgo. Primero, participando en la misión sacerdotal de Jesucristo. Segundo, participando en la misión profética de Jesucristo. En su misión profética. Jesús fue profeta. Bien sabemos, ¿no?, que Jesús evangelizó, fue profeta con obras y palabras, ¿no? Con obras y palabras. Muchas veces el Evangelio de San Juan especialmente, ¿no? Él dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Había una resistencia, ¿no? Una resistencia a aceptar las palabras de Jesús. Dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Estas obras dan testimonio de mí. La palabra que Jesús predicaba estaba testimoniada por sus obras, por esos milagros de Jesús, ¿no? ¿Y cuáles son esas obras en nuestra vida que testimonian la palabra? Bueno, a ver, quizás no estamos siendo testigos de milagros por nuestra falta de fe, todo voy a decirlo, porque cuando dice el Evangelio, si tuvieseis fe, pues haríais las obras que yo hago y aún mayores. O sea, también por nuestra falta de fe no estamos siendo testigos de signos y milagros como los santos han realizado. Eso también digámoslo claramente. Pero más allá de esto, digamos que en gran parte nuestro testimonio de vida forma parte de esas obras que dan autoridad moral a la palabra. Nuestro testimonio de vida es clave y determinante. Las palabras, a lo sumo, convencen, pero el testimonio arrastra. Eso hoy en día lo vemos con claridad. La Iglesia se ha dado cuenta de esto, quizás que en este momento tiene una fuerza especial. Y en nuestros encuentros eclesiales recurrimos con mucha frecuencia a los testimonios. ¿A quién le pedimos un testimonio? Nos damos cuenta que en un encuentro eclesial eso es muy importante. Es muy importante obtener un testimonio. Por lo tanto, ¿no?, participar del ministerio profético de Jesucristo es la capacidad de dar testimonio. Que nuestra vida no sea mundanizada. Romanos 12:1, que es un texto tremendo, dice, y no os acomodéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, del corazón. Es decir, nuestra vida tiene que ser testimonio vivo. O sea, si nosotros estamos secularizados, si pensamos como el mundo, si estamos mundanizados, ¿qué testimonio voy a dar? Si la sal se vuelve sosa, a ver, para eso no necesito de la Iglesia, para eso ya tengo el mundo. Si la Iglesia se mundaniza, yo no la necesito, ya tengo el mundo. Ya tengo el mundo. Una Iglesia mundanizada no va a dar nunca testimonio, no lo va a dar nunca. Y este es el gran error, ¿no?, de pensar que la renovación de la Iglesia es su mundanización, asumir los postulados del mundo. Madre mía, pero ¿cómo nos han metido ese gol? ¿Pero cómo nos hemos metido ese gol en propia meta? ¿Cuándo ha pasado eso? Fíjate tú, que cuando Santa Teresa de Jesús y cuando todos los santos han hablado de renovación en la vida de la Iglesia, siempre han entendido como volver al Evangelio, volver al amor primero, volver a la austeridad, a la pobreza, al desprendimiento. Y nosotros lo entendemos como adaptarnos a lo que este mundo hoy en día piensa. Por Dios, pero ¿cuándo nos hemos metido ese gol en propia meta? Que ha sido poco a poco, claro. Esa es la respuesta. Entonces, para ser profetas delante del mundo, tenemos que estar siempre en un proceso interno de conversión para ver cómo yo pienso como Cristo, cómo mis sentimientos se adecuan a Jesucristo, siempre en profunda renovación para que mi forma de ver, de juzgar, esté empapada por la revelación, empapada por la doctrina social de la Iglesia, no por las ideologías de este mundo. Porque si mi forma de pensar se adapta a las ideologías de este mundo, pues, a ver, eso no es testimonio. Este es de derecha, este es de izquierda. A ver,
que no nos terminamos de creer que la revelación de Dios nos configure en nuestro pensamiento y en nuestra lectura de la realidad. Bien, pero Jesús evangelizó con palabras y con obras, y con obras con obras y con palabras también, con palabras también. Y entonces, no olvidemos esto, porque también a veces podemos decir, bueno, la palabra no tiene tanta importancia. Sí, sí tiene importancia, sí tiene importancia. La revelación de Dios se hizo a través de la palabra. La revelación de Dios, es verdad que la palabra queda devaluada si no tiene un testimonio, pero Jesús fue la palabra del Padre revelada ante el mundo. Entonces la clave está en que no nos avergoncemos nunca de transmitir la palabra de Dios. Vivimos paradojas hoy en día, paradojas en un lugar como este, ¿no? Estoy hablando en Cádiz y yo también soy obispo de Alicante. Entonces, se viven paradojas en los lugares en los que hay religiosidad popular. Porque por una parte, el que vive la religiosidad popular parece que no tiene dificultad en hablar de Dios delante del mundo. Pero fíjate, es como en un escenario concreto. En este escenario, que es el momento en el que tenemos este acto de devoción popular, aquí sí utilizamos, ¿no?, este lenguaje. Pero fuera de ese escenario, ya digamos en el mundo, en mi trabajo, etcétera, etcétera, ahí ya parece que es otro tema ya. Sí, pero es que yo tengo que ser testigo de la palabra de Dios allí donde Dios me ha puesto, ¿no? Allí, no en un escenario concreto y fuera de ese escenario ya estoy fuera de juego. No, no. Todos los lugares, la palabra de Dios fecunda el mundo. Ay de mí si no evangelizare, ¿no? Que nunca nos avergoncemos de la palabra de Cristo y que estemos empapados de ella para que nos brote. Porque claro, ¿y qué digo? A ver, si tú estás empapado de la palabra de Dios, ya te digo yo que te va a brotar el versículo, la palabra, el salmo, yo qué sé, te va a brotar. Porque estás tan empapado que te brotará como por los poros en cada momento. Bien, hemos dicho que vivimos el liderazgo participando de la misión sacerdotal, de la misión profética, de la misión regia. Sí, en Cristo somos reyes y estamos también llamados a reinar, es decir, a gobernar en la Iglesia. La Iglesia es jerárquica, sí, y no nos avergoncemos nunca de ello. No nos avergoncemos nunca de ello. La Iglesia es apostólica, y Cristo ha puesto, ¿no?, en los apóstoles esa encomienda de tener el gobierno, la responsabilidad última del gobierno de la Iglesia, en el colegio apostólico, en el sucesor de Pedro. Pero está claro que todos, por el bautismo, participáis de esa vocación de ser reyes y tenemos, por lo tanto, una corresponsabilidad en la vida de la Iglesia. Tenemos una corresponsabilidad. No somos clientes de la Iglesia, no somos clientes, somos miembros vivos de la Iglesia. Y todo lo que acontece en la Iglesia es lo que acontece en nuestra casa. Y en nuestra casa, en nuestra familia, no cabe decir, bueno, esto es una cosa del Padre que a mí no me afecta. No, lo que le pasa al Padre me afecta a mí, ¿cómo no va a afectar a mí? Y entonces nos tomamos en serio nuestra vocación a la corresponsabilidad. Y creo que la Iglesia es un milagro en el que se conjuga la Iglesia apostólica, la Iglesia sinodal, la Iglesia carismática. Son cosas que se conjugan y se integran, ¿no? Y yo os puedo dar el testimonio de que siendo obispo me he admirado, me he maravillado muchas veces en la vida de cómo los laicos le ayudan a un obispo al gobierno de la Iglesia. Me he admirado de ello, porque te das cuenta de que el Espíritu Santo suscita dones, intuiciones en todos. Y si estamos verdaderamente abiertos a cogerlos y a recibirlo, dices, madre mía, gracias Señor porque me has hablado a través de gracias porque el don de esta persona ha sido clave en este momento de la vida de la Iglesia.
La Iglesia tiene una estructura en el que los órganos consultivos, si se viven bien, son muy potentes, muy potentes. Los órganos consultivos de la vida de la Iglesia, no sé si hay otra institución con tantos órganos consultivos como nosotros. Madre mía, ¿eh? Empezamos por el Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Presbiteral, el Consejo de Arciprestes, el Consejo Diocesano de Economía, pero luego está el Colegio de Consultores, y luego están los consejos pastorales parroquiales, el Consejo de Arciprestes. Es que es que no somos capaces de decirlos todos, ¿eh? Si toda esa estructura de órganos consultivos en la vida de la Iglesia, en vez de ser pues, estructuras que las damos a luz y actúan en mínimos, que muchas veces ocurre eso, vamos a ser claros. Tenemos muchos órganos, colegio, a veces el colegio, el consejo pastoral de la parroquia, ¿cada cuánto tiempo se reúne? Y te dice, pues bueno, no me digas más. A ver, quiere decir que eso no es muy vivo. Eso no es muy vivo. Si verdaderamente no viviésemos todos los órganos consultivos de la Iglesia haciéndolos vivos, participativos, entonces os digo yo que nuestra vocación a participar de esa misión regia de Jesucristo la veríamos canalizada de una manera muy potente, orando, preparándonos para entre todos ser capaces de ayudarnos a llevar adelante esa tarea de liderazgo que Dios nos ha pedido en esta vida. Además, voy a decir una cosa más. O sea, esta participación en el sacerdocio, en la misión profética y en la misión regia de la Iglesia siempre ha dicho lo siguiente, que es muy importante que entendamos que esto es ejercer el liderazgo en el seno de la Iglesia, pero un momento, lo más específico de los laicos es ejercer ese liderazgo en el mundo. Lo más específico del laico es ejercer su liderazgo en el mundo, impregnando todas las realidades sociales del aroma de Cristo, cristificándolo todo, no escondiendo nuestra identidad ante el mundo. Esto es muy importante. Nosotros a veces, cuando hablamos del liderazgo del laico, enseguida pensamos en un ámbito intraeclesial. Está bien, pero eso es secundario. Lo principal, la vocación primera, ¿no?, del laico es a estar presente en el mundo y a llevar ese espíritu de Cristo al mundo, a mi trabajo. Madre mía, el trabajo. Qué ámbito tan clave, ¿no? Al trabajo, a la vida social, a la vida política, al arte, Tengámoslo en cuenta. Pero es verdad, obviamente, pues que en la Iglesia estamos quizás hoy en día con una conciencia más viva que nunca de la gran necesidad que tenemos del liderazgo de los laicos. Máxime, pues también por la crisis de vocaciones sacerdotales. Aunque el liderazgo de los laicos malo es si nace porque falten curas, porque eso ya entonces nacemos mal. Si resulta que el liderazgo de los laicos está motivado en que faltan curas, vamos mal. Tiene que nacer de la conciencia de nuestra propia identidad. Bien, doy un paso más, ¿de acuerdo? Algunas características de nuestro liderazgo. Voy a intentar describir características de cómo tiene que ser nuestro liderazgo. Reconocer nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo creer en la complementariedad. Liderazgo no es autosuficiencia. Uno a veces piensa que una persona líder es alguien que voy yo solo, ¿me explico? Yo puedo con todo. Un momento, liderazgo no es autosuficiencia. Hay una famosa frase, ¿no?, del Papa Francisco que yo suelo repetir mucho, que la dijo al comienzo de su pontificado. Dijo él, ¿qué es la fidelidad? Y responde, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Me impresionó esa frase.
La fidelidad no es yo lo puedo todo, yo estoy seguro, yo voy sobrado. No, eso no es la fidelidad. La fidelidad es mi debilidad bien acompañada. Ya sé que soy débil, pero si me dejo acompañar, Dios me dará la gracia de ser fiel. Bien, pues apliquemos esa expresión del Papa Francisco al liderazgo. ¿Qué es un líder? Es aquel que tiene conciencia de sus límites y de sus dones y apuesta por la comunión. Yo creo que esto es clave. Yo tengo conciencia de mis límites y conciencia también de los dones que Dios me ha dado y apuesto por la comunión. Apuesto porque entre nosotros hay un proyecto de Dios para hacernos complementarios y entre todos somos uno. Cor unum et anima una. Y entonces de ahí surge el liderazgo. Es muy importante lo de la conciencia de los propios límites, porque si uno no tiene conciencia de sus propios límites, pueden pasar muchos desastres. A veces por ignorar los propios límites podemos dejar a muchas personas heridas alrededor o muchas cosas mal hechas. Uno tiene que ser consciente de sus límites. Yo tengo mis límites. Para esto no sirvo. Para esto me doy cuenta que no soy la persona adecuada. Eso es tan importante. Es tan importante. Dice San Pablo, ¿no? 2 Corintios 11:30. Si debo jactarme, me jactaré de mi propia debilidad. O sea que yo sé que tengo mi debilidad. Y es importantísimo esto. Entonces, le escuché en una ocasión a Kiko Argüello decir, ¿no? Dios mío, enséñame a predicar sintiéndome indigno. Me parece muy importante esto. Alguien que recibe ese don de liderazgo está llamado a predicar sintiéndose indigno. Lo primero es tomar conciencia de mi vulnerabilidad, de que Dios ha elegido instrumentos imperfectos. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿No debería Dios de haber elegido instrumentos más perfectos? Y entonces Él te dice, mira, yo he querido hacerlo así, porque entre todos hacemos uno. Entre todos hacemos uno. Yo a veces con un poquito de sentido del humor hablando de esto suelo decir, mira, entre un tuerto, un cojo y un manco, entre todos hacemos uno. Pero es verdad que aquí todos, ¿sabes? Somos poca cosa y todos estamos heridos, pero Dios tiene un designio de acompasarnos entre todos. Ya sé que tú eres tuerto, yo soy manco, el otro es cojo, vale, pero entre todos somos uno. Yo creo que Dios tiene ese proyecto. Sí, ya sé que cada uno sois limitados. Lo malo es que hay alguno que sea tuerto, cojo y manco y no sea consciente de ello. A ver, es muy importante comenzar por darte cuenta. Aquí todos somos limitados, todos tenemos nuestras heridas. Parte de eso, tenlo claro. Pero Dios, sin embargo, te llama a ejercer tu liderazgo siendo consciente que yo tengo mis limitaciones, luego no debo de pretender yo ser el que corte el bacalao en todas las esquinas, porque no. Ya habrá personas que nos complementemos, ¿no? Yo no puedo ignorar mis propios límites, como tampoco debo de despreciar los dones y carismas que Dios me ha dado. Igual viene alguien y dice, mira, pues a mí Dios me ha dado, pues yo qué sé, me ha dado el don y el carisma de escuchar a la gente en sus sufrimientos. Viene la gente y no sé por qué, oye, me coge a mí y me lo cuenta todo, pues bendito Dios que te dé ese carisma. Los carismas tienen que ser discernidos y reconocidos como dones de Dios. Y luego creer verdaderamente en esa gran sinfonía, que cuando uno identifica su vulnerabilidad y reconoce al mismo tiempo los dones que Dios le ha dado y cree que entre todos somos uno, cree en esa complementariedad, entonces la Iglesia es una gran sinfonía al servicio de la evangelización. Bueno, he dicho que iba a dar algunas características de nuestro liderazgo. Esta es la primera, reconocer nuestra vulnerabilidad y creer en la complementariedad. Un líder es alguien consciente de sus límites y de sus dones que apuesta por la comunión. Segundo, el liderazgo también supone tener
un método, herramientas de revisión, una visión, una estrategia. A ver, tenemos que ser un poco ordenados. No digo cuadriculados, ¿no? Cuadriculados tampoco, pero un poco de orden sí necesitamos. Y para esto ver también qué cosas funcionan por aquí, qué cosas funcionan por allá, aprender de este sitio, del otro. Os comparto alguna cosa que en la diócesis pues estamos haciendo, impulsando dentro de, yo creo que todas las diócesis, yo cuando te llega de otras diócesis, pues el proyecto de evangelización, que solemos compartirnos las cosas, ¿no? Te llega el proyecto de evangelización de otra diócesis de España, lo lees con un poquito de curiosidad, ¿no? Y dices, si al final todos decimos lo mismo, debe de ser que el Espíritu Santo es el mismo en todas las diócesis, debe de ser. Yo creo que los tiros van por ahí, Bueno, entonces, a ver, os comparto un poco pues alguna de esas intuiciones. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta, ¿no? Pues que en este momento en el que necesitamos pues, tener algún método de revisión de la vida de la Iglesia, pues el famoso método DAFO, ese del que tanto se habla, ¿no? Pues es muy efectivo, es muy, muy incisivo, es un método que analiza la realidad desde cuatro preguntas. ¿Cuáles son, por ejemplo, un consejo pastoral se reúne y para analizar y para revisar su vida se hace 4 preguntas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? A ver, en esta parroquia la fortaleza principal es esta, pues esto es lo que pita bien. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Pues mira, yo creo que nuestra debilidad principal ahora mismo está siendo esta. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Mira, aquí tenemos una oportunidad que si pudiésemos aprovechar, porque fíjate, aquí al lado tenemos esto, si aprovechásemos esto, pues esto podía ir. ¿Y cuáles son nuestras amenazas? Cuidado, que esto como siga adelante, esto va a terminar siendo un problema. O sea, esas cuatro perspectivas de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis oportunidades y cuáles son las amenazas, es una forma de acercarnos a la realidad que ayuda un poco a discernir. Entonces también para ejercer el liderazgo hay que tener un poco de método, para sentarte, pensar y reflexionar. Bien, otra cosa que también en la diócesis hemos subrayado es la importancia de que sepamos conjugar, para llevar adelante el liderazgo, sepamos conjugar lo que es los consejos pastorales parroquiales con los grupos o con el grupo de evangelización o de visión que se le llama. A ver, voy a explicar esto, ¿no? ¿Qué se entiende por pues el equipo de evangelización o de visión? El líder tiene que tener una visión. Es decir, que antes de centrarte en qué deberíamos de hacer, que suele ser lo típico, ¿no? O sea, nos sentamos, ¿qué hacemos? Esto es así, Nos sentamos y lo primero es, tenemos esta forma de pensar práctica, somos practicistas. Entonces nos sentamos y decimos, ¿qué hacemos? Un momento. Antes de hacer eso, es necesario saber a dónde vamos. Es decir, ¿a dónde deberíamos de apuntar? ¿Qué parroquia soñamos? ¿Qué parroquia quisiéramos tener? ¿Cuál es nuestro ideal al que tenemos que avanzar? Plantearse eso es importante. Que yo creo que eso también conjuga con lo que el Papa suele insistir mucho, atrévete a soñar. Pero en este sentido, para nosotros atrévete a soñar es, a ver si me toca la lotería, un momento. Atrévete a soñar, yo lo interpreto y creo que es lo correcto, ¿no? Que es lo interpreto de decir, ¿cuál sería la diócesis, la parroquia, la iglesia hacia la que quisiéramos avanzar, ¿no? La iglesia de Cristo. Y entonces, orarlo, que sea algo deseado, orado, discernido. Ese grupo de visión es importante. ¿Por qué? Porque sin ese grupo, sin que nadie
le dedique a esto tiempo y esfuerzo, ya sé lo que va a ocurrir. Se va a juntar el Consejo Pastoral Parroquial y va a decir, ¿cómo va la catequesis? ¿Cómo va esto? O sea, cada uno vamos a ir un poco, ¿no?, hablando de lo práctico, de nuestros temas, y no vamos a plantearnos el ¿a dónde vamos? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Sabes? Sino que lo urgente, lo inmediato nos va a comer el tiempo. Inevitablemente. Bien, por eso creo que es importante conjugar esa vocación hacia la visión, también conjugarla, ese equipo de evangelización, con el Consejo Pastoral Parroquial, que es el que se encarga más de la estrategia, porque obviamente la visión sin estrategia es alucinación. Claro, si luego tú y yo únicamente hablo de qué me gustaría, sí, pero a ver, como no concretemos, pues eso es alucinación. Luego hay que concretar de manera práctica, ¿no? Una vez que he decidido hacia dónde vamos, tenemos que discernir de cómo se llega, y para discernir cómo se llega hay que estar dispuesto a cambiar lo que no funciona. Hay que hacer prueba y evaluación. Prueba y evaluación. Las cosas se prueban. Y mira, esto no funciona. Pruebo y evalúo. Y hay que tener también libertad, o sea, no tener apegos para poder llevar ese método adelante. Porque a veces llevar adelante este liderazgo supone batallar con la tendencia humana a aferrarnos al status quo y a resistirse al cambio. Siempre se ha hecho así. Ahora no me toques las cosas. A ver, un momento. Que tenemos que ver qué funciona y qué no funciona. Y cuando hemos visto hacia dónde queremos ir y hemos discernido que a esto hay que darle un retoque, ahora no puede ser que nuestro apego a las formas de hacer las cosas sean las que nos dejen paralizados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de emplear nuestras fuerzas en el mantenimiento en vez de priorizar la nueva evangelización. Entonces, esto pues es clave. O sea, un liderazgo también requiere ese método, ese ejercicio de revisión, pero de visión, de estrategia. Eso se requiere. Porque si no, falta orden, falta estructura. En tercer lugar, os recuerdo que estamos aquí hablando de algunas características de nuestro liderazgo. La importancia de que nuestro liderazgo sea perseverante, de que entendamos que las apuestas que hacemos no podemos pretender que sean a corto plazo. Escuché en una ocasión a un pastoralista decir que la mayoría de los pastores sobreestiman lo que se puede lograr en un año y subestiman lo que se puede lograr en 5. Y me llama la atención esta reflexión. A veces sobreestimamos lo que puede hacer en un año, pero subestimo lo que puede hacer en 5. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros proyectos de liderazgo requieren una visión hacia dónde quiero ir y venga, que voy a por ello, no va a tener resultados inmediatos, pero si yo sé claramente a dónde voy, apuesto, etcétera, vas a ver tú cómo eso Dios lo bendice. Entonces, ¿qué ocurre? Que como a veces nos gustan las cosas a cortísimo plazo, pues aquí entonces se desperdician muchos dones de Dios. A veces sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 5, porque no valoramos suficientemente que los dones del Espíritu requieren perseverancia. Tener una visión de a dónde quiero llegar y venga por ello. Y esto lo decimos en un momento cultural en el que lo fácil es la convocatoria puntual y lo difícil es el itinerario, porque forma parte de esta cultura. Forma parte de la cultura que así pues, somos un poco de fuegos artificiales. Es fácil convocar no sé qué y luego lo que es difícil es hacer un itinerario Luego, una clave de ese liderazgo tiene que ser la perseverancia. Otra clave. El líder acompaña las heridas sin olvidar la prioridad de suscitar liderazgos. A ver si me explico con esto.
acompañar las heridas sin olvidar por ello la prioridad de suscitar liderazgos. Es importante invertir tiempo en conocernos y saber dónde estamos cada uno. Suele ser muy buena señal el que uno sea un paño de lágrimas, en que las personas se acerquen a ti para pedirte consejo, desahogarse, ayuda material. Eso es muy buena señal. Pero cuidado. Eso, que es lo urgente, lo inmediato, no te debe de llevar al olvido de la estrategia o de la visión de hacia dónde tienes que ir, porque te puede ocupar completamente y tú tienes que priorizar, es decir, tengo que buscar liderazgos, tengo que buscar que aquí haya personas que tengan dones de liderazgo, que se sientan llamadas también para formar esto. Le voy a pedir a este ¿por qué no le pido a este que se anime a formarse teológicamente? Y así en poco tiempo vas a ver tú, bien formado teológicamente, a dónde iría. ¿Por qué no le animo a este a meterse pues en el conservatorio y tendríamos un buen organista el día de mañana? O sea, hay que pensar con categorías de futuro. No puede ser que esté uno únicamente pues consolando el sufrimiento de este momento. Hay que tener un ojo en un lado y un ojo en el futuro. Os he puesto un par de ejemplos, ¿no? Que este estudie, que este se forme tocando el órgano, que este no sé qué. O sea, suscitar liderazgos. Es muy importante ser consuelo de los que sufren, pero sin que eso nos quite la perspectiva de suscitar liderazgos. A mí, por ejemplo, me llamó la atención, ¿no? Yo soy enamorado también de Francisco Javier, ¿no? Francisco Javier era un hombre que cuando fue por ahí a evangelizar estaba atento a los liderazgos. Y decía, yo quiero hablar con este señor feudal porque sé que si este se convierte puedo arrastrar unos cuantos. Y él buscaba los liderazgos. O sea, Francisco Javier buscaba las estrategias. Y llega allí, ¿no? Pues a la India, a Japón, y en todos aquellos lugares, él busca cuál es la estrategia más adecuada para poder hacer efectivo, ¿no? Ese liderazgo. Al mismo tiempo, por supuesto, está ayudando y asistiendo al pobre que tiene a su alrededor, pero tiene esa otra perspectiva. Quinta característica, la quinta. Creo que un liderazgo tiene que ser a prueba de críticas. A prueba de críticas. A ver, escuché, ¿no?, a este James Mallon al cual antes me he referido, decir que él tomó, que cuando intentó poner en adelante, ¿no?, esa marcha, ese proceso de renovación en la parroquia, tomó dos decisiones. La primera, dijo en público, no voy a leer cartas anónimas. Que nadie me escriba cartas anónimas soltándome patadas, porque que sepa que van a ir a la basura y no pienso leerlas. No pienso leerlas. Pero por otra parte, les recuerdo a todos ustedes la obligación, el deber, ¿no?, que tenemos profético, de conciencia, de expresar abiertamente, fraternalmente, las cosas que creemos que deben de transformarse, o sea, de corregirnos. Tenemos un deber de corrección entre nosotros. Vamos a corregirnos, pero no me manden cartas anónimas porque voy a pasar de ellas. Digo eso y me llamó la atención, porque creo que está bien. O sea, es decir, porque a veces existen críticas destructivas. Pues basta que alguien intente hacer algo para que se le empiece a poner a parir. Alguien se mueve y entonces ya pues, genera comentarios, críticas. A ver, para poder ejercer un liderazgo hay que tener, no se puede ser vulnerable. Como seas vulnerable a todo lo que digan de ti, ¿a dónde vas? ¿Te vas a poner a leer en internet lo que dicen de ti? Madre mía. A ver, pasa absolutamente. Madre mía, ¿a dónde vas? Te pones a leer eso y acabas tonto. Me dice el otro día uno, ¿ha leído usted lo que dicen en tal sitio? Dice, es que a mí mi religión me prohíbe leer eso que dicen. No voy a decir el nombre de la página, ¿no? Pero me dice, ¿ha leído usted lo que dicen en tal página de usted? Le dije, ya lo siento, pero es que mi religión me prohíbe leerla. Le dije, ¿qué voy a hacer? A ver, que creo que esto es importantísimo, que para poder ejercer un liderazgo no se puede ser vulnerable.
que tenemos que tener, o sea, estar a prueba de críticas, porque es que es obvio que en esta vida haces lo que tienes que hacer y te salen críticas por todas las esquinas. Ahora, esto no quiere decir que yo no sea sensible para recibir todas las ideas complementarias, correcciones que el Espíritu Santo puede suscitar. Por eso, yo creo que no hay que ser vulnerable ni a las cartas anónimas, ni a las patadas por internet, ya no sé qué. A ver, ¿qué paso de eso completamente? Si alguien ha ido allí a soltar su veneno y no ha venido a hablar conmigo, pues no tengo más preguntas, señoría, ¿sabes? Pues ya está dicho todo. A ver, pues ese no quiere contribuir en la vida de la Iglesia, ¿no? Pero nuestra fortaleza interior es muy importante. De lo contrario, el liderazgo es imposible. Imposible. Porque te quedas hecho polvo en cada esquina. Y al final, para no meterte en líos, te callas. Porque hoy en día existe una presión tremenda para que tú te calles y no te muevas de la foto, del pensamiento único. Y entonces la presión es, como hables, te zurramos. Bueno, pues tú zúrrame, que no pienso ni molestarme. O sea, creo que es importante para poder ejercer ese liderazgo. Y por último, a ver, creo que el liderazgo tiene que también combinar la parresía, esa parresía, y la humildad. La parresía y la humildad tienen que ir de la mano. La parresía que hace referencia a la valentía. La parresía es la valentía evangélica. Dios nos usa para hacer grandes cosas. Dios se sirve de nosotros, nos elige como instrumentos para hacer grandes cosas. Es el milagro de Pentecostés, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando uno dice yo soy instrumento de Dios, es una frase en la que, dependiendo de dónde pongas el acento, es algo maravilloso y es algo muy humilde. Porque claro, ser instrumento de Dios es, soy instrumento. A ver, ¿se ufana acaso el lápiz de lo que han escrito con él? Oye, macho, que no lo has escrito tú, lo ha escrito la mano que ha movido. A ver si se te va a subir a ti a la cabeza. Tú eres instrumento. Pero por otra parte, qué maravilla ser instrumento de Dios. Qué honor, ¿no? Qué don tan grande que Dios nos permita estar asociados a esa encomienda que le hizo a Cristo de salvar al mundo, ¿no? O sea que entonces eso nos tiene que hacer valientes, nos tiene que hacer plenamente integrados. La humildad y la parresía, la humildad y la valentía tienen que ir de la mano. Hay algunos textos que nos pueden ayudar mucho. Algunos de ellos están en el material que también os han entregado de preparativo, ¿no?, de esta reflexión. Algunos de Evangelii Gaudium, pero os voy a leer dos de Gaudete et Exsultate, que creo que es, en mi opinión, pues el documento más maravilloso, ¿no?, del pontificado actual, Gaudete et Exsultate. Dice, punto 129, al mismo tiempo, la santidad es parresía, es audacia, es empuje evangelizador, que deja una marca en el mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: no tengáis miedo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscita el Espíritu Santo en los apóstoles y los lleva a anunciar a Jesucristo: audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico. Todo eso incluye el vocablo parresía, palabra con la que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta porque se encuentra disponible para Dios y para los demás. Es impresionante ese texto, ¿eh? Voy diciendo, a ver, tú sé valiente, porque si el Señor te envía, ¿a dónde vas tú asustándote? Dice el punto 133, necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfermándose.
Cuando los apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los temores y peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo la parresía. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar la palabra con toda valentía. Y la respuesta fue que, atentos, al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Tan potente fue aquella oración que al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Por eso, ¿no? Pues le pido al Señor que todos nosotros tengamos esa conciencia de la vocación al liderazgo que el Señor nos ha dado como bautizados de Cristo.